La biblioteca humana se basa fundamentalmente en la escucha de las historias de vida de muchas personas que han tenido que luchar por defender sus derechos como persona, buscando, digamos, caminos, lugares, otras personas solidarias que puedan ayudarles a recorrer su propio camino y a encontrar verdaderamente la defensa de sus derechos, su vida y su destino. Hola. Hola. ¿Me contáis? ¿Biblioteca humana? Bueno, pues me llamo Virginia y soy de la plataforma de Eficacia Electrónica de Biblioteca. Entonces, bueno, nosotros reivindicamos el derecho a la vivienda. Lo que abrimos es la posibilidad de encontrarnos en directo, cara a cara, con estas historias que están encarnadas en una serie de personas que se nos ofrecen como libros. Me llamo Yusef, tengo 18 años, llevo aquí en Pamplona un año y 2006, soy de Marruecos y pues vine a España en la patera de Tánger, vine de mi pueblo a Tánger en autobús, en Tánger a Algeciras en la patera. Ahora estoy en la casa acogida con unos chicos marroquíes y uno de Ghana. Estamos 4 en casa, con educadora y todo así. Y soy muy contento aquí en Pamplona y muy bien, sí. Me ha parecido una experiencia muy interesante, creo que es una actividad muy innovadora. Creo que es de esas actividades que se deben de fomentar más y replicar desde el punto de vista de la persona que viene a las bibliotecas humanas y desde el punto de vista mío en contar mis experiencias, mis actividades, ya que es un intercambio de experiencias mutua. Hay que darle vuelta a la página del libro, que son experiencias de vida que pueden llegar a tener un impacto emocional y un impacto muy positivo en la vida de las personas que vienen aquí hoy en día en esta actividad. Yo con la persona que he estado es una mujer que, bueno, es de Eritrea y me ha estado contando un poco la situación, cómo viven en Arabia Saudí, la libertad de las mujeres y cómo están sobre ese particular. Y me parece de un mérito y de un valor muy importante el prestarse a contar una experiencia, bueno, personal, su historia de vida de alguna manera. Ni doia naiz eta Irundik nator. Parte hartu dut liburu bezala ekintza honetan, gure historia pixka bat kontatzeko, haur transexual baten ama naizelako. Hasiera batean nahiko urduri nentorren ez nekielako oso ondo nola izango zen. Niretzat hau izan da lehenengo aldia horrelako ekintza bat egin dudana. Baina ja lehenengo momentutik lasaitu egin naiz eta oso esperientzia polita izan da. Azkenean gertutasun horrek egiten du ikarrizketa moduko saio bat izatea eta pertsonak ezagutzea eta dauzkaten zalantza guztiak argitu ahal izatea edo argitzen saiatzea oso interesgarria izan da.